Bendecidos, gloria a Dios. Tome su lugar, por favor. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Damos gracias a nuestro Dios porque nos da la bendición de estar aquí. Hoy hablábamos en nuestra primera clase de Escuela INDEC al respecto de mayordomía. Y bueno, le invito a los chiquillos, por favor. Todos los niños pueden ir saliendo para su tiempo de clases. En lo que ellos van, le comento que estábamos hablando en la clase de mayordomía, nuestra primera clase, de los muchos recursos que Dios nos ha dado. Muchos, hermanos. Todos, de hecho, somos ricos. ¿Sí lo sabía? Tenemos el amor de Jesús, tenemos la salvación, tenemos la vida. Dicen los especialistas en economía que el mejor recurso, el mayor recurso que una persona puede tener se llama tiempo. El tiempo. ¿Cómo invertimos nuestro tiempo? Así que hoy hablábamos un poco al respecto de la responsabilidad que Dios nos ha dado de administrar nuestro tiempo. Y mientras le invito a que vaya a la Biblia, por favor, en lo que nosotros hablamos al respecto del tiempo, la importancia del tiempo y de la administración. No sé si a usted le ha pasado, en lo que va a la Biblia, Hechos capítulo 12, por favor. No sé si a usted le ha pasado que como buen administrador del tiempo, usted planea qué es lo que tiene que hacer, establece sus prioridades, dice, no, pues como prioridades tengo esto, qué es lo importante, qué es lo urgente, y llegado un momento, uno decide hacer ciertas cosas que son importantes, que son fundamentales en nuestra vida. Un ejemplo de esto podría ser la alimentación. Voy a cuidarme, voy a alimentarme sanamente, voy a procurar mi salud, ¿verdad? Pero de un momento a otro uno no se da cuenta y dejó de hacer lo que era importante por hacer lo que es urgente. De pronto se da cuenta que tiene muchas ocupaciones y empieza a comer, pues a lo mejor a la semana unas 7 veces comió gorditas, vamos a suponer, ¿no? Digo, las gorditas no son malas, son deliciosas, pero si nos excedemos, ya las cosas son distintas, ¿no? De pronto se da cuenta que pues se le hizo tarde en la calle y ya fue 5 veces al Carl's Jr., ¿verdad? O a comer hamburguesas. Y suena delicioso, pero estamos empezando a dejar de hacer eso que es importante para nuestra vida, eso que nos permite cuidarnos. De un momento a otro nos topamos con que las cosas importantes en nuestra vida dejamos de hacerlas. ¿A qué hora? ¿En qué momento? ¿Cuándo pasó? No lo sé. Pero ya no estoy dedicado a lo que debiera. Ya no estoy haciendo lo importante. Poco a poco se va muriendo el cuidado que yo tenía por lo que es fundamental en mi vida. Administrar también habla de eso. Vamos a la Biblia, por favor, y ahorita regresamos a este asunto de dejar de hacer lo que no debemos dejar de hacer. Capítulo 12 de Hechos, por favor. Vamos al versículo 5. Les voy a platicar de una historia. Hoy vamos a hablar una historia y solamente vamos a leer ese versículo. Lo demás vamos a estarlo checando en la Biblia. Tenga su Biblia abierta, por favor. Así que, ¿ya lo tiene? Hechos 12, versículo 5. Lo leemos en voz alta todos, por favor. 1, 2, 3. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Haga una oración conmigo, por favor, hablando de esto. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias porque tú nos has traído con un propósito. Tus propósitos son perfectos, buenos y de paz para nuestra vida. Por favor, enséñanos a través de tu palabra. Queremos aprender. Ayúdanos, Señor. Habla a nuestro corazón y permite que podamos ser obedientes a lo que tú quieres. En el nombre de Jesús te adoramos. Muchas gracias. Amén. Amados hermanos, déjenme contarles una historia que es lo que tenemos aquí en la palabra. Le voy a hablar un poquito de lo que sucede antes de que empiece esta parte que nosotros leímos. Hubo un emperador, hubo una persona que gobernaba la zona de Judea. Una persona que tenía un carácter bastante fuerte, una manera de actuar bastante dura y que él quería congraciarse con la gente de Judea, con los judíos. Resulta que él había tenido familia antes que había estado en el poder y en esta época de la historia tenía Roma todo el imperio. Y entonces Roma dejaba como gente encargada de ciertos
espacios de personas, de tierra. Y mientras que las personas que dirigían lo hacían bien, mientras que podían añadir más espacios al gobierno de Roma, mientras que podían mantener controlados los territorios que Roma estaban pues conquistando, ellos le permitían que siguieran viviendo bien, que siguieran estando en el poder, les permitían que tomaran riquezas, les permitían muchos beneficios. Este hombre era uno de ellos. En esta época que estamos viendo, que acabamos de leer en el pasaje bíblico, en esta misma época se levanta un hombre que se llamaba Esteban, una persona que servía a Dios, que Dios estaba en su corazón, que compartía la palabra apasionadamente, que enseñaba a los demás. Y los judíos se empezaron a sentir un poco molestos porque ellos pensaban que Esteban se la daba de todas, ¿no? Que Esteban se creía mucho. Así que discutían con él la palabra de Dios y querían ganarle de alguna manera. Pero resulta que Esteban era un hombre recto, un hombre conforme al corazón de Dios, que estaba buscando la presencia de Dios y Dios le daba sabiduría. Así que Esteban, sin tener todos los estudios que a lo mejor muchos de la época tenían, comprendía la escritura de una manera impresionante. Ahí llegó a incomodarle tanto que lo apedrearon, lo mataron. Entonces, imagínense qué circunstancia tan difícil. Aparte de eso, Pedro está predicando la palabra. Dios le permite que él vea una visión y le hace entender que tiene que ir y predicarle a los gentiles. Usted recuerda que los gentiles eran personas que no pertenecían al pueblo de Israel y por lo tanto los israelitas o los judíos los rechazaban, no querían que tuvieran relación con ellos, pues. Mientras que Pedro va, predica y resulta que el Espíritu Santo se derrama sobre la vida de los gentiles y Dios los empieza a bendecir de una manera impresionante. La iglesia cristiana manda a personas que vayan a compartir la palabra allá y de hecho se les dice en Antioquía por primera vez cristianos. Empiezan los judíos a tener relaciones con los gentiles y empieza a haber situaciones así en diferentes partes del lugar donde estaba gobernando este Herodes. Así que por esa misma época, dice la Biblia, este Herodes ve una oportunidad. Diga conmigo, oportunidad. Usted ha visto de pronto una oferta y dice, esta es mi oportunidad. ¿Le ha pasado? Usted ve alguna situación y dice, híjole, de aquí soy. Esta es la oportunidad que estaba esperando, ¿no? Imagínate, hermano, que ves una muchacha y tú dices, híjole, Dios me puso aquí, ¿verdad? Y es cristiana y está bonita. Dios, esta es mi oportunidad, ¿verdad? Entonces, oportunidades. Herodes ve una oportunidad ahí, porque él quería mantener alegre al pueblo. Él había logrado después de mucho tiempo que todos los de la zona de Judea pudieran estar bajo su dominio. Pocos lo habían logrado. Así que él quería mantenerlos contentos. Esa era parte de la dinámica. Si él mantenía bien el territorio, él podía seguir gobernando y tener riquezas, privilegios y todo lo demás. Así que él planea y dice, ya sé qué voy a hacer para que los judíos se sientan contentos. ¿Y sabe usted qué mandó a hacer? Mandó a perseguir a perseguir cristianos. Entre ellos tomaron a Jacobo, el hermano de Juan, y dice la Biblia que lo mataron. Terrible. La iglesia se empieza a alarmar por lo que está sucediendo. Están preocupados, están viendo la situación. Y como Herodes ve que a la mayoría del pueblo judío le pareció muy bien esto, entonces dice Herodes, tengo que continuarle. ¿A quién puedo capturar y matar para que los judíos se sientan bien? Por supuesto, al que está llevando la palabra con los gentiles. Seguramente a Pedro. Manda a capturar a Pedro, dice la Biblia. Y la iglesia se preocupa. Cuando manda a capturar a Pedro, dice la Biblia que lo captura y lo meten a la cárcel. Y fue en unos días muy especiales, en días de fiesta para los judíos. En este tiempo de fiesta, donde tenían los judíos su temporada de celebración, no podía mandar a sacrificar a nadie. Así que lo que hace él es que resguarda a Pedro. ¿A quién resguarda, hermanos? ¿A quién resguardó? ¿En dónde lo resguardó? ¿Por qué lo resguardó en la cárcel? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque quería quedar bien con los de Judea, con los judíos. Quería quedar bien con ellos y él planeaba, escuche esto, dice la Biblia que él planeaba matarlo, asesinarlo, para que los judíos se sintieran bien. Mire qué terrible noticia, qué terrible situación. Lo manda a cuidar, dice la Biblia que lo mandó a cuidar
con 4 escuadrones, personas preparadas, soldados. Lo mete a la cárcel y esta es la parte interesante. Cuando estaba una persona normalmente ahí en la cárcel, lo que hacía es que se le ponía un soldado a su lado con una cadena que estuviera atada a la mano del reo. Y aparte se ponía guardia en todos los demás lugares. Pues Pedro parecía que era un delincuente tan profundo, que no lo era un siervo de Dios, que dice la Biblia que a él le pusieron un soldado de cada lado, lo que no se hacía comúnmente. Y aparte le pusieron una cadena en cada mano. Y por si fuera poco, todavía en las puertas estaba el resto de la guardia. Y la guardia, para que no se nos cansara, le iban a cambiar cuatro guardias para toda la noche. Imagínese usted. ¿Sabe por qué? Porque a Pedro ya se les había escapado antes. Dice la Biblia que Dios ya lo había antes liberado de la cárcel también. Así que dijeron, no, este no se nos escapa. Y lo tenían ahí. Pero hay una parte bien hermosa que nosotros acabamos de leer. Mientras sucedía todo esto, ¿qué hacía la iglesia? ¿Y cómo oraba? ¿Cómo? Sin cesar. En el idioma, en el griego, en el idioma original, nos dice que esta intención de orar sin cesar es orar con mucha fuerza. Oraba con pasión, oraba clamando a Dios. Eso es lo que nos está diciendo el idioma original. Lo que nos quiere decir es que estaban orando apasionadamente. ¿Cómo estaban orando? Apasionadamente. Mire la situación. La iglesia entiende que Pedro podría ser asesinado también. Entiende que están persiguiendo a muchos. La iglesia entiende lo que está pasando aquí y sabe que peligra la vida de un siervo de Dios y una persona que les bendice de una forma muy grande. Así que la iglesia se reúne y ora. Durante todo este tiempo, ora. Y Pedro está en la cárcel. ¿Y sabe qué? Pedro está en la cárcel un día, está en la cárcel 2 días, está en la cárcel 3 días, 4 días, 5 días. ¿Y sabe qué? La iglesia sigue. ¿Pero qué cree? Dios no ha hecho nada. ¿Usted entiende lo que significa eso? Estar orando por mucho tiempo y que no pase nada. Pasan 6 días y ¿sabe qué? No pasa nada. Pero la iglesia sigue orando fervientemente. Pedro está en la cárcel y entiende que podrían ser sus últimos momentos. Y a mí esto me impresiona. Yo no sé usted, pero en algunos momentos de mi vida yo he pasado noches sin dormir. ¿Usted sabe lo que es eso? Por estar preocupado. A lo mejor no son grandes cosas, pero cuando iba a entrar a la universidad o cuando iba a entrar a estudiar al seminario, una noche antes era como de estar así, ok, quiero dormir, pero no puedo, quiero dormir, pero no puedo. Cuando hay grandes cambios en la vida de una persona, a veces tiende como que el insomnio a llegar, ¿no? No sé ustedes, a mí me ha pasado. Yo veo a Pedro y digo, ¿cómo habrá estado Pedro de preocupado? Saber que al día siguiente, porque dice la Biblia que ya por ahí del 6.º día iba a terminar la fiesta que ellos estaban celebrando, y entonces Herodes tenía planeado ese día presentarlo ante el pueblo, hacerle un supuesto juicio, condenarlo a la muerte y asesinarlo. Así que al día siguiente de esa noche, Pedro sería asesinado. ¿Y sabe qué pasa? Pedro está con las cadenas de lado y lado. A lo mejor, quiero pensar, esto es parte de mi imaginación, Pedro oró y le dijo a Dios, Señor, estoy en tus manos. ¿Y sabe qué? Pedro se durmió. Hubo paz en el corazón de Pedro. Hubo una actitud que a veces está ausente en nuestra vida. Pero Pedro sabía, Pedro estaba preparado para entregar su vida al Señor. Muchos de ellos estaban apasionados tanto por Dios que decían, ojalá muramos por la causa de Cristo. Él estaba listo. Así que Pedro se duerme. Y mientras la iglesia está, ¿cómo está orando? Con todas sus fuerzas. Y entonces sucede algo bien especial. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Esto está precioso. 12:7, por favor. Hechos, capítulo 12, versículo 7. Mire lo que dice. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor
y esto es precioso, y una luz resplandeció en la cárcel. El término luz, en griego también, nos habla de algo muy especial. Dios, en muchas ocasiones, se revela así, a través de la luz. Dios se manifiesta. Y esto es lo que sucede aquí. Pedro está durmiendo y Dios, en medio del conflicto, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de lo que estaba viviendo, Dios se manifiesta. La cárcel no es un lugar para pasarla muy bien y disfrutar, pero en medio de todo, Pedro puede tener paz. Pedro está descansando y en medio de esa oscuridad, en medio de ese conflicto, en medio de esa situación incómoda, la iglesia está, ¿cómo está orando? Apasionadamente, y ahí Dios decide intervenir. Dios interviene justo antes de que suceda lo que todos esperaban. Dios interviene en el momento casi de concluir y de perderlo todo. Mire qué interesante de Dios. No sé por qué, pero como que a Dios le gusta intervenir justo en ese momento último. En ese momento donde la situación parece más oscura. En ese momento donde uno dice, no, pues ya para qué. Pedro tenía paz porque había aceptado en su entendimiento la voluntad de Dios. Pedro había dicho, si Dios quiere que yo pierda la vida y la gane para ir al cielo, pues adelante. Ya Dios sabe, si Dios quiere que yo sea mártir, adelante. Pedro pensaba que esa era la voluntad de Dios, pero algo está pasando que cambia la historia, que permite que algo suceda. El ángel aparece, una luz brilla y mire qué dice más adelante. Y entonces dice, estamos en el versículo 7, dice, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, porque Pedro estaba dormido. Pedro tenía paz. Y ahí, mientras Pedro estaba dormido, el ángel viene y también, como decíamos hace un momento, en el idioma original se nos habla de que el ángel tuvo que golpear a Pedro en la costilla, moverlo, hacer algo bruscamente, porque Pedro estaba bien dormido. Y entonces lo mueve y le dice, levántate, algo está sucediendo. Pedro entiende que hay una manifestación del cielo ahí. En el momento oscuro, en el momento difícil, en el momento complicado, hay una manifestación divina. El ángel está en ese lugar. Y entonces Pedro reacciona y dice, ¿qué está pasando? Y mire qué dice. Y le dijo, levántate pronto. Pedro está acostado, Pedro ha aceptado que a lo mejor el propósito de Dios es otro. Y el ángel le dice, no, el propósito de Dios no es ese. Levántate. Entonces él se levanta y le instruye. Mire qué le dice. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Cuando el ángel le levanta, algo empieza a suceder. El ambiente empieza a cambiar. La circunstancia empieza a ser distinta. Cuando Dios interviene, algo tiene que pasar. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra. Algo empieza a suceder. En la oscuridad, en la aceptación de Pedro, Dios empieza a cambiar la historia. Mientras tanto, la iglesia está, ¿cómo? Apasionadamente. Mire esto, mire lo que estamos reafirmando aquí. Dice la Biblia, versículo 8, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. ¿Para qué? Si Pedro está en la cárcel, ¿para qué se va a poner las sandalias como para salir? ¿Para qué se va a preparar? Si a lo mejor Dios le quiere decir un mensaje, que se lo diga ahí, ¿verdad? Pero mire cómo el Señor está cambiando la manera de pensar de Pedro. Cómo Dios lo está llevando a otra manera de visionar las cosas. Levántate, muévete, alístate. Bueno, rápido Pedro obedece, hace lo que tiene que hacer y todavía el ángel le dice, envuélvete en tu manto y sígueme. En esa época usted recuerda que usaban encima de las túnicas un manto, que era algo que les protegía del frío, lo llevaban para todos lados porque si se quedaban a dormir en algún lugar les servía de cobija, era algo indispensable para salir. Una persona que tenía la posibilidad debía tener un manto. Así que el ángel le dice, ponte tu manto, prepárate para salir. Y esto es muy interesante porque le dice, sígueme. Y mire, dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Él pensó que estaba viendo una visión. Él pensó que estaba sucediendo cualquier otra cosa, que Dios le quería dar un mensaje. Él no estaba entendiendo que esto era real.
Él empezó a obedecer, se acomodó como le dijeron, se puso el manto, empezó a seguir al ángel, a donde el ángel iba, pero él no entendía que esto era real. Él estaba pensando, Dios me quiere decir algo, Dios quiere enseñarme algo a lo mejor antes de que yo muera. Él todavía estaba con el pensamiento de que ya era el propósito de Dios ese. Y mire qué hermoso cómo Dios empieza a cambiar las circunstancias y no nos damos cuenta. Es que estoy en el problema de veras, pero Dios está cambiando las circunstancias. Pedro no ha entendido cuál es el propósito de Dios. Y mientras está sucediendo todo esto, allí en la cárcel, la iglesia está apasionadamente. ¿Y qué más? Mire, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, porque miren cuántas personas estaban cuidándolos. No solamente los soldados que estaban a su lado. No solamente una guardia pusieron, sino 2 guardias. Y todavía, por si fuera poco, mire usted, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. O sea, esa cárcel estaba bien resguardada. Y entonces, dice la Biblia, se les abrió esa puerta. Y salidos, pasaron a una calle y luego el ángel se apartó de él. Pedro iba todavía con su concepto. No, pues es que Dios me está diciendo algo, todavía no sé qué me está diciendo. Y Pedro va obediente. Mire qué bonito lo que Dios permite aquí, enseñarnos obediencia. Aunque no lo entendamos, si Dios me dice levántate, me levanto. Aunque no lo entienda, si Dios me dice párate, me paro. Aunque no sepa por qué, si Dios me dice acércate a una persona, me acerco. Simplemente le estaba obedeciendo. Y cuando está ahí afuera, sucede algo precioso. Entonces, versículo 11, Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y este versículo, amada iglesia, es precioso, porque aquí hay un modo en el griego que se llama perfecto. Es un tiempo muy profundo. El tiempo perfecto, lo hemos platicado otras ocasiones, nos habla de que un suceso cambia el pasado, el presente y el futuro. Afecta toda la historia. Pedro, cuando se da cuenta que está aquí en la calle, cuando se da cuenta que está libre y que es en serio lo que pasa, nos dice la Biblia que Pedro entiende el propósito de Dios. Diga conmigo, entender el propósito de Dios. Hay mucha gente que está allá afuera perdida. Y hay mucha gente que está en problemas. Hay mucha gente que ya se resignó. Hay mucha gente que dijo, ya no voy a poder más. Hay mucha gente que está conflictuada por muchas situaciones. ¿Y sabe qué? Porque no entienden el propósito de Dios. Pero cuando llega ese momento de la intervención divina en nuestras vidas y nos cae el 20, eso nos cambia la historia. Porque entonces podemos empezar a ver hacia atrás y decimos, por eso Dios permitió esto. Por eso Dios permitió que sucediera esto otro. Por eso cambió esta situación aquí. Por eso no me dieron lo que yo esperaba que me dieran. Uno entiende su presente porque dice, Dios quiere algo conmigo, Dios está buscándome, Dios ha estado haciendo algo ahí. Y uno entiende su futuro. Dios me quiere para Él, Dios quiere una relación conmigo, Dios me quiere desde aquí hasta la eternidad. Uno comienza a entender toda su vida y uno comienza a encontrar el sentido verdadero de lo que Dios está queriendo hacer con nosotros. ¿Sabe qué es lo que pasa en la vida de Pedro en ese momento? Pedro entiende, Jesús me dijo, antes te ceñías, pero luego otro te va a ceñir. O sea, voy a llegar a ser anciano. Eso dicen muchos comentaristas. Seguramente Dios no quería que yo muriera aquí. Todavía no era mi tiempo. No era el propósito de Dios. Pedro empieza a entender. Por eso el Señor también me había sacado otra vez de la cárcel. Pedro empieza a entender. Entonces Dios quiere que yo siga haciendo algo, haciendo su obra. Quiere que yo siga sirviéndole. Las personas empiezan a entender el propósito de Dios. Y su vida cambia completamente. Su historia es afectada. Pedro lo entiende. ¿Y sabe qué hacía la iglesia mientras tanto? Oraba apasionadamente. Esto es precioso. En el último momento, en el último instante, Dios permite que suceda algo. Dios interviene. Y no es suficiente con eso. Dios le abre el entendimiento a Pedro. Este momento para Pedro es clave. Pedro entiende su pasado, su presente y su futuro. Entiende el propósito de Dios. Y entonces Pedro sabe que ya estando ahí,
No tiene que irse corriendo de la ciudad para que nadie lo vea y huir. En lugar de eso, es precioso lo que hace Pedro. Dice la Biblia que Pedro en ese momento se va hacia la casa donde estaban los hermanos orando. Los hermanos se reunían en las casas. Así que él corre, él va hacia la casa donde estaban los hermanos. Y mire lo que dice, por favor, versículo 12 del capítulo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban. ¿Qué estaban haciendo? ¿Y cómo estaban? Mire qué precioso. Ellos estaban orando fervorosamente, apasionadamente. Estaban clamando a Dios. No sabían lo que estaba pasando, pero ellos estaban orando. Y cuando ellos estaban orando, Dios estaba obrando. Pero en su momento, en su tiempo, a su forma, como Dios lo quiere hacer. Mientras esto sucede, él va a la casa de estas personas, toca la puerta, toca la puerta, toca la puerta. Era de madrugada, pero de madrugada la iglesia estaba orando. La iglesia no dejaba de buscar a Dios porque entendía la circunstancia tan difícil que se avecinaba. Y la iglesia estaba orando y él tocando la puerta. Hasta que al fin una persona que servía en esa casa, Rode, viene y dice: ¿sí? ¿Quién es? Y qué precioso. Dice: Pedro, soy yo. Y Rode entiende que es Pedro, escucha la voz de Pedro y se emociona y dice: estamos orando por Pedro, estamos pidiéndole a Dios que haga un milagro. Y Pedro está en la puerta de la casa donde estamos reunidos orando. ¿Por qué Pedro vino aquí? ¿Cómo Dios lo trajo a este lugar si está en la cárcel? Si en unas horas Pedro va a ser asesinado. Imagínense, esta muchacha se emociona de tal forma que dice la Biblia que corre hacia adentro, corre a avisarle a los demás y deja a Pedro parado en la puerta tocando. Mire qué bonito. Tanta fue su felicidad que lo dejó ahí, ¿no? Entonces, no sé, a mí se me hace muy gracioso, pero entender un poco la alegría que ella siente de ver que Dios está obrando y de ver que Dios está haciendo algo tan poderoso. Ella corre y le avisa a los que están adentro: Pedro está aquí, Pedro está libre, el Señor lo liberó, está en la puerta. ¿Y qué cree? Los hermanos de mucha fe, los hermanos creyentes, los que estaban orando fervorosamente, le dice: ¿qué te pasa, Rode? Estás loca. Y Rode le dice: ¿en serio? No, Rode, por favor, cálmate, Pedro está en la cárcel. Hermana, usted sí créame. No, hombre, mañana lo van a asesinar, déjalo, vamos a seguir orando a Dios, ¿verdad? Y ellos estaban empeñados en seguir orando. O sea, oraban tanto que no querían ir a ver que ya la respuesta estaba ahí. Hasta que al fin alguien dice: pues a lo mejor es un ángel, ¿verdad? Esta Rode, bueno, y a lo mejor un ángel nos quiere decir algo. Oye, de veras, ¿por qué no vamos a ver? Y dicen por ahí que la curiosidad mató al gato, ¿no? Entonces yo veo que de inmediato dice la Biblia que empiezan ya, después de que Rode estuvo insistiendo tanto, porque es lo que dice la Biblia, insistió de tal manera que ellos dicen: bueno, vamos a ver. Y entonces ellos van a la puerta y cuando abren y ven a Pedro esperando a ver a qué hora se les ocurre, ¿verdad? Cuando ven a Pedro, todos se emocionan y empiezan a decir: oye, ¿pero cómo? ¿Pero qué pasó? Dice la Biblia que ellos, mire, vaya conmigo, vamos a ver qué es lo que pasa en este momento preciso. Dice: como Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron sorprendidos, impresionados de tal manera que empezaron a hacer un escándalo. Empezaron a hablar: oye, pero ¿cómo fue posible? Y Pedro ahí parado, y ellos haciendo un escándalo, sorprendidos, impresionados de lo que Dios estaba haciendo. Pues no era por lo que estaban orando, pues. Pero ahí en ese momento, en ese instante dice: pero él, Pedro, estamos en el versículo 17, haciéndoles con la mano señal de que callasen, porque estaban haciendo un escándalo. Estaban tan sorprendidos. Pedro hace algo muy importante. Pedro, dice la Biblia, que les cuenta cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Vamos terminando. Hay una parte fundamental en este pasaje. Mientras un milagro poderoso sucede,
mientras la historia de un hombre está siendo transformada, mientras un corazón está siendo cambiado por Cristo, mientras el pensamiento de un hombre es movido de una manera impresionante, un milagro de ese nivel está sucediendo mientras la iglesia está orando apasionadamente. Todo este milagro no sucede por causa de Pedro. Todo este milagro no sucede porque Pedro haya dicho: Señor, aquí estoy. No, lo habría dicho la Biblia. Todo este milagro sucede porque hay una iglesia, hay un ejército que está dispuesto a buscar a Dios apasionadamente. Mire conmigo la Biblia, por favor. Esta parte es muy poderosa. Capítulo 12, por favor, versículo 12. Donde muchos, la última parte, estaban, muchos, se da a entender que la casa estaba llena. ¿Cómo estaba la casa? La casa estaba llena y ellos estaban reunidos orando. Déjeme explicarle estas dos palabras: reunidos orando. La expresión reunidos también está en el tiempo perfecto. Es decir, el que ellos estuvieran reunidos ahí estaba cambiando la historia. El que ellos estuvieran reunidos ahí estaba moviendo el mundo. El que ellos estuvieran reunidos ahí movió la mano de Dios. Reunidos orando. Lo que nos da a entender es que si ellos no se hubieran reunido a orar, posiblemente la historia hubiera sido distinta. Pero un milagro sucedió cuando la casa estaba llena del pueblo de Dios que oraba apasionadamente. Hablábamos al principio de que a veces no nos hemos dado cuenta y dejamos de hacer muchas cosas importantes para nuestra vida. Poco a poco las ocupaciones, poco a poco los compromisos, poco a poco otras prioridades nos van cambiando la manera de vivir. Y de un momento a otro nuestra vida de oración se reduce a: Señor, te doy gracias por estos alimentos, bendícelos, amén. Hermano, ¿nos puede dirigir en oración? Sí, claro que sí. Señor, gracias por la bendición de tener estos alimentos. No es por eso que estamos orando, ¿verdad? Porque eso se reduce en nuestra vida de oración. Mire por favor a su alrededor. Qué bonito se ve que la iglesia esté aquí. Pero venga a una reunión de oración y mire dónde está la multitud. Hay espacios libres, hay bancas vacías. La iglesia no está reunida orando. Cuando leía este pasaje, cuando lo estudiaba, le decía al Señor: perdónanos. Tenemos muchas ocupaciones, andamos en tantas cosas, tenemos tantas prioridades y tantas cosas que hacer, que se nos acabó el tiempo para Dios. Decimos: voy a orar en mi casa, y está bien, pero la Biblia nos remite a la importancia de estar reunidos orando. Dios dice: donde están dos o tres reunidos en mi nombre, está Él, ¿no? Ahí lo dice la Biblia. Pero qué diferente es que un lugar esté lleno de personas que están apasionadas por la necesidad de otros, de personas que entienden el dolor de alguien más, de personas que aman a Dios y que saben que el primer lugar en todo y en toda circunstancia es Él, que saben traer sus cargas ante el Señor, que saben reunirse y como un solo pueblo decirle al Señor: en tus manos están estas necesidades. Hablábamos hace unos días y decíamos que la responsabilidad de que la ciudad esté bien no es de la política, no son de los políticos, no es de la policía, no es del ejército. La responsabilidad de que la ciudad esté bendecida, que el reino de los cielos se esté estableciendo, es nuestra. El Señor nos entregó la ciudad en sus manos, en nuestras manos, y nos dijo: conquístenla. Pero no lo estamos haciendo, porque ni siquiera
estamos orando como un solo pueblo. Esto cambió la historia. Y Pedro sabía lo importante que era. ¿Sabe qué? Por eso Pedro les dijo: vine hasta acá para contárselos, para que entiendan lo importante, para que entiendan la importancia de lo que están haciendo. Y no quiero que se quede aquí. Mire qué les dice. Les dice: y haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Cuéntenlo a todos. La oración apasionada y de la iglesia unida puede transformar la historia de mucha gente. Póngase de pie, por favor. Vaya historia y vaya profundidad de la palabra. Dios nos ha dado herramientas, iglesia. Dios nos ha dado herramientas para servirle, para conquistar al mundo, para predicar. Nos ha dado herramientas para transformar las naciones. Y una de las más poderosas se llama oración. Pero la oración del pueblo unido. Qué precioso sería llegar a una reunión de oración y que no haya lugar para estacionar el carro y tener que estacionarme allá a la otra esquina. Qué bonito sería llegar a la reunión de oración y sentir el fuego de Dios desde el estacionamiento. Sentir cómo Dios se está moviendo. Qué bonito sería que esos testimonios donde la gente mira los edificios y puede sentir a Dios, donde la gente que pasa enfrente, ahí donde está pasando, empieza a llorar y no entiende, solamente siente ganas y necesita arrepentirse. Qué hermoso sería escuchar otra vez esos testimonios de las personas que llegan y tan solo vienen directo al altar a decirle: Señor, perdóname, algo está pasando en mi vida, mi corazón está siendo transformado y no entiendo qué pasa, solo sé que te necesito. Qué hermoso sería ver aquí entrar a todas nuestras familias, aquellos que están lejos de Dios, y mirar cómo Dios los está transformando